Hola Géminis, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Decirte que no va a ser una lectura específica de amor, de lo que sea, sino que más bien vamos a estar permitiendo que sean las cartas las que nos hablen, las que nos expresen lo que consideren más oportuno que tienes que escuchar, ¿de acuerdo? Dicho esto, empecemos. Por cierto, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y todos los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Vamos allá con una carta del oráculo y nos salió la carta del rubí, el cual nos dice así: bendice tu corazón, busca apoyo emocional y espiritual para curar y reparar tu corazón. Entiendo, Géminis, que muchos de vosotros estáis un poco dolidos, decepcionados, y como que no os iría nada mal, pues, hablar, expresaros, decir qué es lo que pasa, qué es lo que sentís, qué es lo que os duele, qué es lo que os incomoda. Lógicamente, al ser una lectura general no será para todos, pero sí bien es cierto que siento que una gran mayoría de vosotros habéis tenido un desamor, el cual ha marcado un antes y un después. A ver, ¿cómo te lo digo? Yo entiendo que cuando una persona a veces está mal, ¿no? Digamos que se aísla, no quiere saber nada de nadie, no quiere comunicarse con nadie, pero a su vez, cuando esto sucede, es algo bastante contradictorio, porque lejos de avanzar, lejos de ayudarse a sí mismo, lo que hace es aislarse. Y por eso como que las cartas te están diciendo: oye, Géminis, no estás solo. Si necesitas ayuda, si necesitas consejo, pídelo y verás cómo las cosas serán más fáciles. Tu color, tu tono, sería el amarillo, o más bien el dorado. El rosa también veo que te va a estar yendo muy bien estos días. Yo aquí veo trabajo duro, esfuerzo, dedicación. Veo como mucho conocimiento. Pudiera ser que algunos de vosotros estéis estudiando, os estéis formando, o tengáis en mente hacerlo, prepararos para algo. Veo que es un buen momento para ello. Siento muy marcada la energía de la cosecha, ¿no? De recoger lo que uno siembra. De obtener resultados del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación. Veo marcado el trabajo en equipo. Y me habla mucho de conocimiento. Yo sé que alguno me estará diciendo: oye, así a mí esto de estudiar y demás, como que no sé, no va conmigo, ¿no? No me pega, no resuena. A lo mejor más bien es una especie de lección de vida o de aprendizaje que vais a estar atravesando, que atravesaréis en breve. Puede ser doloroso en algunos casos, no te lo voy a negar. Pero si bien es cierto que es algo necesario. A veces las cosas no suceden como uno quiere, pero siempre tienen un motivo de ser. Muchos, esa lección es relacionada con el amor, una desavenencia sentimental, una decepción, una traición.
Pero bueno, me dicen que os quedéis con lo bueno, con lo positivo, con los buenos momentos, que no seáis rencorosos, que aprendáis a soltar, a alejaros, a pasar página. Sois personas maduras, sois personas inteligentes y que gracias a esas dificultades que os hayáis podido llegar a encontrar, habéis adquirido un nivel superior de conciencia. A vosotros que estáis solteros, veo la creación del nido, una declaración de intenciones, pero también me dicen que tienes que tener paciencia, porque algunos no estáis preparados para ello y lo estáis reclamando ya. El tiempo es divino, corazón, y todo sucede como y cuando tiene que suceder. Veo un cierre de ciclo importante. Probablemente tenga mucho sentido para los que habéis roto con una persona. Como que vais a ser capaces de soltar, de liberaros de esa carga, de esa sensación que os pueda llegar a generar, ¿no? Esa ruptura o ese alejamiento con respecto a esa persona. Os veo avanzando, siendo hacia adelante. Siento también en muchos casos movimiento, desplazamiento. Quizás algunos vayáis a salir de vuestra zona de confort, vayáis a estar viajando. Siento como que muchos de vosotros vais a estar teniendo planes de traslado, de movimiento, de salir de vuestra zona de confort, de conocer lugares nuevos, de romper barreras, de lanzaros, de avanzar. No tenéis en absoluto una mala energía, al contrario, ya que lo que siento es un Géminis fuerte, empoderado y decidido a avanzar, a salir hacia adelante. Un Géminis que no se deja amedrentar por las malas experiencias, que no permite que nada ni nadie le estanque y que está decidido a cumplir con sus sueños, con sus objetivos. Económicamente os veo bien, veo que hay personas que os van a estar ayudando. Me habla mucho de la economía, veo un proyecto, veo una oportunidad y sobre todo siento un apoyo. Veo cómo se abren proyectos, caminos. En resumidas cuentas, Géminis, digamos que ahora mismo estás en un periodo de tu vida de expansión, de crecimiento, de salir de vuestra zona de confort. Os siento como ilusionados, empoderados, con los caminos abiertos. Económicamente os veo muy pero que muy bien, ya sea porque vaya a haber algún tipo de aumento, de ascenso, de cambio importante. Quizás en algunos casos estemos hablando de un nuevo trabajo, de una inversión, o incluso en algunos de la creación de vuestro propio negocio. Sea lo que sea que traéis entre manos, las cartas son claras. Y es que viene un triunfo, viene un mérito. Pero me hablan de la importancia de esforzaros, del trabajo duro, de no rendiros, de poner de vuestra parte. Porque no todos los días sale el sol, ¿verdad? Pero sí que todos los días nos tenemos que levantar. Tenemos que esforzarnos, tenemos que poner de nuestra parte. Y eso es precisamente la clave de tu éxito. El tener esa fuerza, el no rendirte, el no tirar la toalla. Así que Géminis, corazón mío, muchísimas gracias
por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado. Si sea así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón.